Dios siempre nos quiere motivar ¿a qué? A avanzar en la toma de nuestras decisiones. Y yo quisiera compartir con ustedes la historia de un hombre que le tocó una misión difícil, nada más ni nada menos que guiar al pueblo de Israel. Ustedes saben que eran muy mansitos los judíos. Bueno, yo les cuento rápidamente la historia para los que no conocen. El pueblo de Israel había estado 400 años como esclavos en Egipto. Y Dios levanta a Moisés. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Ustedes recuerdan, ¿quién no conoce las 10 plagas de Egipto? ¿Quién no recuerda? ¿Quién no recuerda cuando Dios, por mano de Moisés, abre el mar rojo para que el pueblo pase? Y después viene el ejército del faraón, los egipcios, el mar se cierra, después que ya había pasado todo el pueblo, y allí quedaron sepultados en las aguas. Dios hace una liberación tremenda del pueblo. Y este pueblo empieza a caminar, y empieza a quejarse. Y un día Dios, molesto por esta situación, dice, bueno, miren, ahora por todas estas quejas que ustedes tuvieron, van a estar mucho tiempo vagando por el desierto. Y cuenta la historia que ellos habían llegado prácticamente al límite de la tierra prometida, donde Dios los llevaba a la tierra, como dice la palabra, la tierra que fluye leche y miel. Y estaban allí en las puertas de ese lugar, pero sin embargo, por su falta de fe, por su rebeldía, empiezan a dar vueltas y vueltas en el desierto. ¿Saben cuántos años estuvieron dando vueltas en el desierto? 40 años. Y hermano, la historia que les voy a compartir ahora tiene que ver con un hombre que tuvo que guiar al pueblo, que fue el segundo de Moisés. Moisés, en este momento de la historia que yo les voy a comentar, Moisés ya había muerto y había quedado Josué como el sucesor, el guía del pueblo. Y cuenta la historia que una vez que murió Moisés y Josué se hizo cargo de guiar al pueblo, Dios le habla a Josué. Estaban ya otra vez en el límite para entrar en la tierra prometida, por otro lugar. Y lo único que tenían que hacer para entrar a la tierra que Dios les había prometido era cruzar un río. El río Jordán. Ustedes lo van a escuchar muchas veces en la palabra. Y dice Josué capítulo 1, versículo 1, que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Jordán era el río. Tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Era una extensión de tierra enorme. Hasta el gran río Éufrates. Será vuestro territorio, dice. Toda la tierra de los Eteos, hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a vuestros padres, aquellos hombres y mujeres que habían quedado en la tierra de Egipto. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y hermano, lo primero que salta a la vista es que la palabra dice que Dios le habla a Josué. Dios le había hablado a Moisés. Nosotros cuando leemos la historia de Moisés, el gran líder de Israel, leemos situaciones donde dice que Dios le habla a Moisés cara a cara, pero no dice nada de Josué. Josué estaba acompañando a Moisés, estaba como siendo el servidor de Moisés, acompañándole en el liderazgo, pero ahora la historia dice que Moisés había muerto.
Josué quedó como el líder del pueblo. ¿Y qué es lo primero que salta a la vista? Dice que Dios le habla a Josué y le dice, ¿y saben qué? Hay un cambio en la vida de Josué, porque Dios nunca le había hablado de forma directa a él, siempre le había hablado a Moisés, siempre le había dado las órdenes a Moisés, y de repente Dios le empieza a hablar a Josué. Y Josué tiene que entrar en una nueva etapa de su vida. ¿Cuál es esa nueva etapa de su vida? Es una etapa donde él tiene que escuchar a Dios, donde tiene que empezar a confiar en Dios, porque cuando alguien te habla es por algo. Cuando alguien te habla y te dice algo es por algo. El que te habla quiere obtener algo de vos, quiere darte una indicación, quiere obtener una respuesta. Y Josué tiene que empezar a escuchar a Dios, algo que hasta ahora nunca había pasado, siempre había sido Moisés el interlocutor. Ahora, la pregunta que me surge a mí es, ¿Dios le habla solamente a Josué? ¿Le habló a Josué? ¿Nunca más habló a ninguna persona? Indudablemente que esto no es así. Ahora, ¿Dios te habla? ¿Dios te habla a vos? ¿Escuchás la voz de Dios? Obviamente. Nosotros tenemos muchas maneras de decir, ¿no? Dios me habló a través de este pasaje de la Biblia. Dios me habló a través de esta canción. Dios me habló a través de la oración. Ahora, Dios quiere comunicarse permanentemente con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es una persona. Él necesita y desea y está permanentemente en contacto con el ser humano, a quien Él ha creado. Y Él quiere tener un vínculo con nosotros. Él quiere hablarnos. Ahora, ¿estás comenzando? ¿Has empezado a escuchar a Dios? ¿Dios tiene algo que decirte en tu vida? ¿O las decisiones las tomás vos como lo pensás? Como son tus tradiciones familiares, como es tu formación, lo que aprendiste en la escuela, en la facultad, en la calle. Porque todos tenemos un archivo mental. Y en base a ese archivo mental tomamos nuestras decisiones. A mí me dicen que soy un diccionario de dichos populares, pero ustedes saben que los dichos populares hablan de nuestra cultura. Y por ejemplo, hay un dicho que dice, el que pega primero, eso está en el archivo de tu mente, ¿te das cuenta? Y muchas veces vas a tomar una decisión en base a eso, tal vez sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque está grabado en tu cerebro. Y probablemente cuando alguien te venga a hacer algo, vas a decir, mejor le pego yo antes que me pegue a mí. Tomaste una decisión. ¿De dónde surgió la información para que tomes esa decisión? Esa decisión surgió de tu mente. Surgió de lo que está archivado en tu mente. Ahora, Dios te está hablando en forma personal y te está guiando a tomar decisiones. Eso ya es una cosa mucho más delicada. Te está guiando, estás atento, atenta a escuchar la voz de Dios. Y hermanos, este es el desafío que Dios le presenta a Josué. Aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a dialogar con Dios. Aprender a recibir la dirección de parte de Dios. Y Dios se esfuerza en comunicarse con Josué, que Josué lo entienda. Y Dios, inmediatamente que le empieza a hablar a Josué, le da una orden. ¿Cuál es la orden que Dios le da a Josué? Le dice, levántate y pasa este Jordán. Pasa este río. Estaban en la orilla del río. Lo único que tenían que hacer para entrar en la tierra prometida, donde Dios los guiaba, era cruzar ese río. Ahora ustedes dirán, bueno, pero solamente era cruzar el río. Ahora ustedes se acuerdan cómo era el pueblo de Israel. Era un pueblo duro, ¿no? Era un pueblo rebelde. Dios le da una misión a Josué. Y yo me imagino que cuando Josué recibió, no sé, yo en el lugar de Josué hubiera empezado a temblar, porque Señor, ¿cómo hago? Hay 1 millón de personas acá que tienen que cruzar, yo tengo que hacerlo cruzar el río, ¿cómo hago para hacerlo cruzar? Para convencerlos, para que no tengan miedo, para que avancen. Y Dios le da esta orden, ¿por qué? Porque Dios lo que le estaba diciendo a Josué es, Josué, ha llegado la hora de la conquista. Ha llegado la hora de conquistar la tierra prometida. Levántate y pasa este Jordán.
con todo el pueblo. Y hermanos, era una conquista que no iba a ser fácil. Era una empresa que no iba a ser fácil, pero Dios le da la orden. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué estaba escribiendo el sabio? Josué, este es el momento para que guíes al pueblo a conquistar la tierra. Porque ese tiempo y ese momento acontecen a todos. O sea, todos tenemos el momento de conquistar la tierra. Todos podemos tener ese momento donde Dios nos hable y nos diga, Ernesto, levántate y cruza el Jordán. Empezá a tomar una decisión guiada por mi palabra y empezar a conquistar aquello que te prometí. Ahora, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Te está diciendo Dios algo ahora? ¿Te está hablando en estos días a tu vida? ¿Te está diciendo, mira, esto es lo que yo quiero que hagas? Yo te prometí esto, pero es la hora donde esta promesa quiero que se cumpla en tu vida. Y bueno, ahí ya Dios, como es un Dios personal, trata con cada uno de nosotros en forma personal. En la historia de Josué fue lo que a él le tocó. Yo no sé qué te va a tocar a vos. Sí sé lo que me está tocando a mí. Y trato de saberlo todos los días, porque quiero hacer lo que Dios me dice que haga. Pero Dios es un Dios personal. Dios trata con cada uno de nosotros de una manera diferente. Y si hay algo que debemos querer, es escuchar la voz de Dios, recibir la dirección para nuestra vida. ¿Cómo vamos a tomar decisiones? ¿En base a qué vamos a tomar decisiones? A lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que se me ocurre, a lo que hay en mi mente, lo que aprendí. ¿O voy a querer escuchar la voz de Dios para tomar mi decisión? ¿O voy a querer dejarme guiar por Dios para que Él me lleve de la mano hacia donde Él tiene preparado mi destino? Obviamente tengo que conocerlo, tengo que aprender a escucharlo. Ahora bien, volviendo al pasaje, Dios le había hecho una promesa muy importante al pueblo. Y Dios, cuando le habla a Josué, se lo recuerda. Le dice, yo os he entregado, en el versículo 3, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. ¿Qué le está diciendo Dios? Yo les he prometido esa tierra a ustedes. Yo se lo prometí y esa tierra va a ser de ustedes. Porque yo lo prometí. Dios se lo había dado. Ahora bien, Dios cuando promete cumple. ¿Qué pensás? Porque a veces decimos, bueno, pero ¿por qué Dios se va a ocupar de mí? ¿Por qué Dios me va a dar una promesa a mí? ¿Yo quién soy? ¿Sos un hijo de Dios? ¿Sos una persona comprada por la sangre de Cristo? ¿Por qué Dios no va a dar promesa a tu vida? ¿Por qué no? ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? ¿Saben? Yo no sé cuántas, pero hay muchas. Hay gente que se ha dedicado a contar cuántas promesas hay, ¿no? En la Biblia. Pero hay muchísimas promesas de parte de Dios para nuestra vida. Ahora, yo soy el que tengo que aprender a escuchar esa voz de Dios hablándome y recordándome esa promesa. Lo que Él tiene para mí. Porque Él está decidido ¿a qué? A cumplir con su promesa en mi vida. Ahora bien, como otras veces hablamos, Dios nos da una promesa, pero yo tengo que alcanzarla. Dios le dice al pueblo y le dice a Josué, tenés que poseer la tierra, tenés que cruzar el Jordán y poseer la tierra, porque yo te la doy. Ahora, como ustedes saben, la historia, no fue que los judíos entraron a Canaán y estaba todo servido y los cananeos estaban esperando por un banquete. No era así. Es más, ustedes recuerdan cuando Josué había ido a investigar junto con Caleb, Josué dice, sí, es verdad, hay una tierra, hay gigantes que miden 2,50 metros, 3 metros. Y los amigos, los compañeros de Josué y Caleb, dijeron, nos van a pisar como a cucarachas. Sin embargo, en aquel momento, 40 años atrás, Josué y Caleb habían dicho, no, nosotros podemos ir y conquistar la tierra.
Y nuevamente Dios le habla y le recuerda esa promesa a Josué y le dice, levántate, pasá el Jordán. ¿Por qué? Porque esta es la tierra que yo te doy. Ahora Josué tenía que hacer su parte. Hermanos, para conquistar las promesas de Dios tenemos que hacer nuestra parte. Cada promesa tiene su condición. Dios te promete algo, pero vos y yo tenemos que hacer algo. Si no, Dios sería un Dios sobreprotector, ¿no? Nosotros no haríamos nada. Obviamente, para la salvación no podemos hacer nada porque la Biblia lo dice. No somos salvos por fe. Pero para poseer las promesas, para alcanzar las promesas, tenemos que hacer nuestra parte. Y esto es lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Tenés que hacer tu parte, Josué. Tenés que guiar al pueblo. Dios había decretado que esa tierra era para ellos. Y ese decreto de Dios, esa promesa de Dios, tenía más fuerza que cualquier otro decreto. Las promesas de Dios tienen más fuerza que cualquier otra cosa. Tienen más fuerza que el gobierno, tienen más fuerza que la economía, tienen más fuerza que la situación social que estás viviendo, tienen más fuerza que la opinión de tus vecinos, tus amigos que te dicen, no, Ernesto, no hagas eso porque te va a ir mal. Vos no vas a poder. Vos estás destinado al fracaso. Estás destinado a que te vaya mal. ¿Por qué vas a formar una pareja y te vas a casar? No, eso es de antes, ya no va más. ¿Por qué vas a llegar fiel al matrimonio? ¿Por qué vas a ser fiel a tu esposa? Ya no va más. Y hermanos, tenemos muchas opiniones alrededor nuestro que quieren entrar en nuestra mente para que no creamos en lo que Dios dice y nos generan temor. Vos confías en Dios, todavía seguís creyendo en Dios, ya eso ya pasó de moda, ya no se cree más en Dios, ¿no? A Dios no le interesa nada del ser humano, cosas que indudablemente son mentiras. Pero ¿sabés una cosa? Dios no solamente le habla a Josué, sino que también lo entiende. Y lo entiende tan bien, lo conoce tan bien a Josué, que en el versículo 5 lo anima y le dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios le completa la orden a Josué animando. Porque no era una tarea fácil. Y muchas veces, hermanos, cuando estamos frente a ciertas decisiones, nos miramos a nosotros mismos. Yo me miro a mí mismo y digo, yo no voy a poder hacer eso. No tengo fuerzas, no tengo habilidades. ¿Y sabés qué me dice Dios? Ernesto, no te preocupes, yo voy a estar con vos. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Nadie te va a poder hacer frente. Imagínate lo que es pararte frente a una decisión por esta palabra. Es pararte frente a un cambio en tu vida importante, una decisión importante donde tenés que confiar en Dios y te estás dejando guiar por Dios. Pero obviamente entra el miedo, entra la desconfianza, entra lo que te dicen los demás, lo que uno analiza, uno dice, bueno, pero esto lo pienso de esta manera, miro el precio del dólar y Dios te dice, nadie te va a poder hacer frente, ni siquiera el dólar, ni siquiera la economía, ni siquiera la situación social. Yo te estoy enviando, yo te estoy dando esta promesa, tenés que alcanzarla. Y yo creo que Josué empezó a pensar, no tengo que pensar en mis debilidades, no tengo que pensar en mis imposibilidades, que obviamente todas las tenemos, pero estaba nada más ni nada menos al lado del Señor, y el Señor le decía, yo voy a hacer que nadie te pueda hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Y sabes que eso es una promesa de parte del Señor? Y así como fue una promesa para Josué, es una promesa para vos y para mí, porque está escrito en la palabra. Todo lo que está escrito en la palabra, dice el Señor, para que le conozcamos a Él y para que crezcamos en el conocimiento de Él. El Señor dice aquí, a través de Jesús, cuando Jesús estaba yendo, he aquí, dice, yo estoy con vosotros hasta el 2020. Aunque en el 2020 muchos pensaban que Dios se había ido, ¿no? Que Dios ya no estaba. Y Él dice todos los días, voy a estar hasta el fin del mundo. El Señor, hermano, está con nosotros
Él está con vos, Él está conmigo. Él quiere que poseamos las promesas, Él quiere que alcancemos las promesas, Él quiere que venzamos los desafíos que aparecen en nuestra vida. Y así como Josué, que podamos seguir adelante. Pero, mira, yo digo, el Señor lo conocía tanto a José que le vuelve a repetir en el versículo 6, le dice, esfuérzate y sé valiente, y le da una misión, porque vos vas a repartir la tierra. Ya no era solamente cruzar el Jordán. Ahora Dios le agrega algo más, le dice, no solamente tenés que cruzar el Jordán, esa es la primera parte, después vas a repartir la tierra, tenés una misión, tenés un propósito en la vida. ¿Pensaste cuál es tu misión en la vida? ¿Para qué estás viviendo? ¿Sos un accidente de la biología? Hay un propósito para vos. ¿Qué te dice Dios? Por eso yo digo, yo no sé lo que Dios te dice a vos. Yo trato de descubrir lo que me dice a mí, de entender lo que me dice a mí y dejarme guiar por eso. Ahora, ¿Dios también te habla a vos o no? ¿Dios también tiene un propósito para tu vida o solamente lo tenía para Josué? No, también lo tiene para vos. Y le vuelve a repetir, versículo 7, solamente, yo, ¿cómo lo conocía el Señor a Josué? Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. No tengas miedo, hermanos, no nos olvidemos. El peor enemigo de nuestra fe es el miedo. Y sabes que Satanás va a querer meterte el miedo en tu cabeza todo el tiempo. No vas a poder. No lo hagas, no lo intentes. Te va a ir mal. Vas a fracasar como tu padre, vas a fracasar como tus amigos, vas a fracasar, no lo intentes. Por eso el Señor nos dice a vos y me dice a mí, Ernesto, esfuérzate y sé muy valiente. Y nos da una condición. Y le da una condición a Josué. Le dice, Josué, esfuérzate, sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál era el libro de la ley? Era la palabra de Dios. No es la ley que nosotros pensamos en la ley civil, en la ley. No, era la palabra de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué es, Josué, no te apartes de mi palabra, no te apartes de mi guía, no te apartes de lo que yo quiero para tu vida. Y por eso también me lo dice a vos, te lo dice a vos y me lo dice a mí. Ernesto, no te apartes de mi palabra, porque ahí está tu futuro. Ahí está donde yo quiero que vayas. Ahí está escrito donde yo quiero lo que quiero que hagas. Pero lee todos los días la palabra, nutrite de la palabra, conoceme a mí, conoce lo que yo quiero para tu vida, porque hay un propósito para tu vida, que es más allá que sobrevivir. Es mucho más allá que simplemente llegar a fin de mes. Dios tiene un propósito tremendo para tu vida. Y Él le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá mal. Todo te saldrá bien. Hermano, la palabra del Señor está puesta para eso. Para que vos y yo meditemos, para que pensemos. Pero no es una palabra que te prohíbe. Por eso cuando Él dice la ley, yo lo parafraseo y digo la palabra. ¿Por qué? Porque no es una ley que te impide. Es una palabra que te libera. Es una palabra que te direcciona. Es una palabra que te motiva. ¿A qué? A progresar, a avanzar. ¿En qué? En mi propósito. No, en los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios son eternos. Son mucho más altos de lo que yo puedo entender. Porque Él entiende mucho más que yo. Y Él me invita, y te invita, ¿a qué? A meditar en esa palabra. Señor, ¿qué va a ser en mi futuro? Meditar en la palabra. Buscar que Dios te hable. Que Dios te diga qué va a ser de tu futuro. Tu futuro no lo dictamina la economía, ni tu familia, ni de dónde venís. Nada que ver. Tu futuro está determinado por lo que Dios dice. A donde el Señor te guía. Por supuesto, si vos lo buscás, ¿no? Porque yo también puedo hacer mi vida. Yo también puedo decir, bueno, Señor, vos por allá, yo por acá. Josué también lo podía haber dicho. Pero el Señor lo aconseja, estar en el centro de la voluntad
de Dios. Y nuevamente el versículo 9 por tercera vez le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y allí Dios lo deja a Josué. Y Josué tiene que empezar a preparar, ¿no? Empieza a preparar el pueblo, empieza a ordenar al pueblo, dice, muchachos, tenemos que cruzar el río, tenemos que entrar a Canaán, la tierra prometida. Dios me habló, me dijo lo que tengo que hacer, yo los voy a guiar, vamos en el nombre del Señor. Y así pasa el capítulo 1, el capítulo 2 de Josué, llegamos al capítulo 3 de Josué. Dice el capítulo 3, versículo 15, que cuando ellos ya se prepararon, todo el pueblo se preparó, tuvieron que marchar. Y dice el versículo 15, y Dios les había dicho cómo tenían que hacerlo. Tenían que ir primero el arca con los sacerdotes y después el pueblo. Y dice el versículo 15 que cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, que era en ese momento. O sea que no estaba el río tranquilito y bajito para cruzar caminando. Estaba crecido, estaba desbordado. No había puentes. Yo me imagino cuando los sacerdotes empezaron a acercar al río y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Acá somos boletas todos, que nos vamos a ahogar. Porque no había por dónde pasar, tenían que pisar el agua. Y dice la Biblia que cuando ellos se mojaron los pies en la orilla, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, quedaron separadas por completo. Mientras que el pueblo pasaba en dirección a Jericó. ¿Cuántos hablaron? Ninguno. Dice la palabra que cuando ellos se mojaron los pies, ¿qué pasó con el agua? De repente el río se secó, las aguas se detuvieron, aquí iban hacia el mar, siguieron hacia el mar. ¿Y qué pasó? ¿Cómo pasó el pueblo? Pasó por tierra seca. No había agua. De repente un río torrentoso, crecido, como pasaba en esa época. Dice la palabra que de repente ese río se secó. ¿Qué fue lo que hizo que el río se secara? Había algunas represas, cerraron las puertas con represas más arriba. No había nada de eso. ¿Sabes quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Lo hizo el Señor. Y hermanos, comienza la conquista de Canaán, ¿sabes con qué? Con un milagro de parte de Dios. Así empieza la conquista de Canaán. Con un milagro de parte de Dios, deteniendo las aguas para que el pueblo pudiera pasar por tierra seca. ¿Cuándo comenzó la conquista? ¿Sabes cuándo? Cuando los sacerdotes se animaron a pisar el agua, sin ver que el agua se detenía. ¿Te das cuenta de lo que pasó? Cuando ellos se acercaron al río, el río estaba crecido. Y ellos tuvieron que mojarse los pies para que el agua se detuviera, para que pudieran pasar el seco. ¿Qué es lo que nos enseña, hermanos, esto? Cuando vos confías, cuando yo confío en Dios y obro por fe, Dios hace su parte. ¿Te das cuenta? Cuando vos haces tu parte y confías en Él y haces lo que Él te pide, aunque no veas, porque el pueblo no veía por dónde iba a cruzar. El pueblo no veía la tierra seca, veía el agua. Y allí iban los sacerdotes cargando el arca y mojándose los pies. Hermanos, cuando tu fe se pone en marcha, allí Dios obra el milagro. Porque ellos tuvieron que tener fe. Porque ¿qué es la fe? La fe es cuando uno cree sin ver. Cuando vos decís, sí, voy a hacer esto, Dios me lo pide, yo lo voy a hacer, porque confío en Él, no en lo que veo. ¿Qué veía el pueblo de Israel cuando empezó a caminar? Veía el agua, veía el río crecido. No veía ningún puente, no veía nada.
Y ellos se largaron a cruzar. Ahora, ¿qué pasó cuando ellos dieron su paso de fe? Dios obró el milagro. Y hermano, cuando Dios te habla, cuando Dios te indica, cuando Dios te guía, tenés que escuchar su voz y tenés que hacer lo que Él te dice. Tal vez todo obra en contra. El río estaba crecido, estaba desbordado, tenía mucha agua. Y tal vez todo obra en contra de tu vida, porque como yo decía recién, vos mirás los diarios y decís, no, pero no me puede salir adelante. Mirá la realidad, no, si a todos le va mal, a mí también me va a ir mal. Muchas veces hablo con personas que me dicen, no, yo no me voy a casar porque mis padres se separaron, a mí me va a pasar lo mismo. Bueno, ya perdiste antes de empezar. No voy a formar pareja porque todas las parejas terminan mal. No me voy a casar porque seguramente mi marido, mi esposa me va a engañar, porque es tan común que pase. ¿Sabes qué? Ya perdiste antes de empezar. Ahora, si Dios te dice, emprende, hacelo en una actitud de fe, aunque no lo veas. Pero ¿sabes qué? Tenés que estar seguro de la voz de Dios. Por eso lo primero que tuvo que aprender José, lo primero que tuvo que aprender, fue escuchar la voz de Dios. Él tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios porque siempre lo había escuchado a Moisés, él no lo había escuchado nunca. Y ahora le toca a él escuchar la voz de Dios. Y lo primero que hace Dios es hablarle y que él escuche su voz. Y escuchando la voz de Dios se prepara al pueblo. Le dice, bueno, llegó el día, hoy es la hora, llegó la hora de la conquista, nos pongamos en marcha, empecemos. Y también muchos le habrán dicho, pero Josué, vos estás loco, ¿no ves que el río está desbordado? ¿Por dónde vamos a cruzar? Y José le habrá dicho, me imagino, el libro no lo dice, pero yo me imagino, ¿no? Mi noche de insomnio, me imagino muchas cosas, entre eso esta. Me imagino que la gente le habrá dicho, el pueblo de Israel que era tan quejoso, que se quejaba de todo, le habrá dicho, pero Josué nos está llevando a la muerte, ¿no ves? Se van a ahogar los sacerdotes, ¿no ves que el río está crecido? Sin embargo, José le habrá dicho, muchachos, Dios me habló, me dio la dirección, vamos adelante. Ha llegado la hora de la conquista. Vamos a pasar el Jordán. Todo empezó con una actitud de fe. Todo empezó con una actitud de fe. Confiar en lo que Dios decía. Josué confiaba en lo que Dios le había dicho. Y arrancó. Y le dio para adelante y avanzó. Y Dios obró el milagro. Hermano, simplemente quería dejarte esta reflexión esta noche. Pero quiero preguntarte, para ir terminando, ¿cuál es tu Jordán? ¿Cuál es el río al cual Dios te llama que tenés que atravesar? Yo no sé cuál puede ser cosa de tu carácter. No, pero mi padre era alcohólico, yo seguramente voy a terminar alcohólico también. Mis padres se separaron, seguramente yo me voy a separar de mi esposa también, y mi esposo también. Mis hijos van a tomar mal camino. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Qué te dice Dios con respecto a eso? ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué te está diciendo que tenés que hacer? Tal vez son pecados ocultos que decís, este pecado no lo voy a poder vencer nunca, porque vez tras vez me castiga y vuelvo a caer y vuelvo a tropezar con la misma piedra. Tal vez son aspectos de tu carácter, tal vez sos mal llevado, ¿no? Irascible, enojón. Y si yo no voy a cambiar nunca porque en mi casa todos son así, ¿yo qué voy a hacer con esto? ¿Sabes qué? Hermano, el Señor te dice, levántate y pasa ese Jordán. Pasa tu Jordán. El Señor te habla, el Señor te dice, ponete en marcha, yo voy a estar con vos, nunca te voy a dejar solo, no importa la empresa que sea, no importa que sea el Jordán, la dificultad que sea. A veces estás luchando para avanzar en tu trabajo, decir, ¿cómo hago? Tengo un jefe que es malo, que es injusto, y me da bronca ir a trabajar porque me lo tengo que fumar todos los días. Yo no fumo, ¿no? Es un dicho. Y tengo que estar ahí luchando
¿Y qué te dice Dios con respecto al trabajo? ¿Qué te dice el Señor con respecto al trabajo? ¿Te dice algo? ¿Qué te dice con respecto al estudio para los chicos que están estudiando, no? Seguro que me va a ir mal en la materia, mejor no me presento. ¿Cuántas veces los estudiantes hemos pensado eso? No me voy a poner de novio porque hoy en día todos los matrimonios terminan mal. ¿Sabes que el Señor te dice, levántate y pasa ese rato? Yo voy a estar con vos todos los días de tu vida. No te voy a dejar. Son decisiones importantes, son decisiones difíciles, son decisiones donde el miedo muchas veces nos pone en la zancadilla, ¿no? El miedo nos quiere hacer tropezar y te quiere desanimar. Y vos sabés que Satanás es el padre de mentiras. Y él siempre te va a mentir. Y siempre te va a decir, vos no podés. Pero acordate de lo que decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Y hermano, eso es una actitud de fe, es una actitud de confianza. Y acordate de lo que pasó cuando ellos pisaron el agua. Cuando ellos se mojaron los pies, el río se abrió. ¿Qué te quiero decir con esto? Si Dios te ha prometido algo, no lo dejes. Si Dios te ha hablado de forma personal, créele al Señor, aferrate a su palabra. Aferrate a lo que Él te dice todos los días y ponete en sus manos, y cuando Él te diga levantate y pisá el agua, hacelo. ¿Por qué? Porque el milagro de Dios va a estar presente. Yo no sé cómo va a pasar, Dios lo sabe. Él lo sabe. Y así como lo hizo con Josué y como lo hizo con el pueblo de Israel, lo puede hacer en tu vida y lo puede hacer en mi vida. Por eso te animo a levantarte, a pasar el Jordán. Tal vez estás con un problema de salud y decir, mira, ya los médicos me dijeron que no hay nada más que hacer. Eso es una enfermedad incurable. Te va a ir mal, te va a pasar esto y lo otro y lo otro. Hermano, la última palabra la tiene el Señor, ni siquiera los médicos. Y yo soy médico. Y yo sé que la última palabra la tiene el Señor. Por eso, hermano, en esta noche el Señor te dice, levántate y pasa ese Jordán. Y también tu Jordán es que directamente ni siquiera crees que Jesús o que Dios puede hacer algo en tu vida. También no crees, o sea, ni siquiera has escuchado a Dios. Porque decís, bueno, pero Dios, ¿por qué se va a ocupar de mí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué Dios se va a interesar en mí? Y tal vez estás tan lejos de Dios que no lo podés escuchar. Porque no crees. ¿Sabes qué? En esta noche, en el nombre del Señor, te digo, levantate y pasá ese Jordán. Empezá a creer. Empezá a tener fe. Empezá a confiar en ese Dios que nos promete, así como le prometió a Josué. Te promete a vos y me promete a mí, no te dejaré, ni te desampararé. Esa es la promesa de Dios para tu vida en esta noche. Levántate y pasa ese Jordán. Nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor y vamos a terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sos un Dios tan personal que nos hablas. No hay ningún Dios en este mundo que haga eso. El único Dios que se comunica con sus hijos sos vos, Señor. Gracias porque tu deseo es hablarnos. Padre, danos sensibilidad para escuchar tu voz. Para que cuando estemos en situaciones difíciles, en situaciones donde tenemos que tomar decisiones importantes, en desafíos como tuvo Josué de llevar al pueblo al otro lado del río, Padre, podamos confiar en tu palabra y aferrados a tu palabra, en una actitud de fe, mojarnos los pies para
para poder ver cómo obras en nuestra vida. Padre, bendice en esta noche a mis hermanos, bendice esta amada iglesia, Padre, que esta iglesia también en el nombre de Jesús pueda mojarse los pies hacia los destinos donde vos lo querés llevar. Gracias, Padre, porque sabemos que cuando escuchamos tu voz y seguimos tu palabra, siempre nos va bien. Te agradecemos, Padre, te agradecemos por este hermoso tiempo que hemos compartido. Padre, queremos irnos de aquí con nuestros corazones llenos. Queremos irnos de aquí pensando que estás de nuestro lado y que tu deseo de amor hacia nuestras vidas es bendecirnos. Padre, te alabamos, te bendecimos por esta palabra en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén y amén.